Bueno, pues bienvenidos una vez más a esta charla dentro de este cuarto encuentro iberoamericano de genealogía e historia. Tenemos ahora a Adriana González García y a Silvano Pavón Villamizar, que nos van a hablar sobre la historia y genealogía, ficción o reconstrucción disciplinar del pasado humano, reflexión sobre sus compromisos, métodos y criterios de validez. Y bueno, vamos a presentar un poco a Adriana y a Silvano, que no es la primera vez que presentan algo en el encuentro y que lo hacen juntos. Y yo creo que, Mm. bueno, juntos siempre han hecho un buen tándem. Empezamos por Adriana, es psicóloga de profesión, es miembro de la junta directiva de la SIGE, se ocupa dentro de la SIGE de las relaciones institucionales y, bueno, además es docente del Diplomado de Genealogía que imparte la Universidad del Valle, ahí en Colombia. Y bueno, Silvano es también, ambos dos son miembros de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Silvano es también miembro de la Academia Colombiana de la Historia. Es historiador, investigador histórico y sociocultural, docente universitario, formador de maestros, documentalista y consultor del Estado. Y bueno, lo hemos tenido aquí muchas veces. No quiero mencionar su currículum porque consumiríamos el tiempo que tenemos para la presentación de hoy. Así que no quiero alargarme demasiado porque quito tiempo a la presentación que sin duda va a estar interesante. Así que cuando quieran, pues le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, tengo que compartir la presentación. Si estoy autorizado, lo puedo hacer acá mismo. Sí, Sí, Sí. Ahí dice que compartir, me aparecerá la pantalla completa. sí, tú la abres y ahí Sí, la pones. sí. eh, Entonces, si es así, quiere decir que estaría visible ya. sí. Falta Bueno, ponerla completa. completa. Muy bien. Bueno, historia y genealogía. En principio, una convergencia para discutir temas ciertamente espinositos frente al rigor disciplinar, a, digamos, una reflexión sobre sus compromisos, métodos y criterios de validez en torno a una pregunta que es ficción o reconstrucción disciplinar del pasado humano. Vamos a navegar entre las dos disciplinas con criterios, pues ya dije, críticos de lo que es de lo que es del oficio del historiador como el oficio del genealogista, suscitar pues inquietudes y preguntas ante todo es el objetivo. Gira la ponencia en torno a la problemática de la ficción. O es ficción o es reconstrucción disciplinar del pasado humano. La historia ¿Es la historia una ciencia que reconstruye racionalmente el pasado humano o más bien un relato sujeto a los mismos procedimientos de la ficción? Es una pregunta que aún sigue rondando desde hace mucho, vigente en este tiempo justo por la crisis de la verdad histórica, por la proliferación de las memorias fragmentadas y por el uso político que se le está dando a la historia, ahora más que nunca. En la era de la posverdad y en las batallas narrativas en las redes sociales, los historiadores se ven desafiados a reafirmar qué distingue la historia de la novela o de la propaganda. Entonces, aquí estamos justamente, a ver, actualizando la pregunta por un lado, pero por otro lado, revisando los estatutos, el estatuto del saber, los valores de los enunciados que se construyen, de los enunciados que se producen en el ejercicio reconstructivo del pasado humano. Entonces, concebidas como disciplinas reconstructivas,
La historia y la genealogía tienen compromisos epistémicos con la verdad y la comprensión objetiva del pasado humano. Sus interpretaciones están sometidas a criterios de validez, al control crítico de las fuentes y a la argumentación racional. En otras palabras, la historia y la genealogía no inventan libremente el pasado, lo reconstruyen de forma crítica a partir de las evidencias documentales. Esto va un poco por la perspectiva que se le está dando en cuanto a los usos, especialmente para divulgadores o para lectores efímeros que suelen acomodar y generar nuevas versiones. La producción de contenidos en la web, básicamente, es muy complicada en este aspecto. Entonces, genealogía e historia, ¿dónde convergen? Ese también es una postura hoy. Ustedes vamos a hablar justamente de un genealogista, una genealogista y un historiador en pos de un objetivo que nos une. Seriedad, rigor, objetividad y perspectiva clara en el uso de los métodos. La convergencia justamente en el método hermenéutico, la crítica de fuentes. Puede ser que algunos genealogistas se impliquen o la asuman por hobby, pero estando allí, tienen que afrontarla bajo horizonte disciplinar, tal como le toca al historiador. De lo contrario, su producto podría ser mera fabulación o un derroche de tiempo y de su propio ego. Entonces aquí lo que buscamos es que no importa que no venga de una formación de historiador, porque los historiadores también hay personas que hacen historia muy juiciosa viniendo de otras disciplinas, del derecho, de cualquiera de las otras ciencias sociales. En fin de cuentas, a fin de cuentas estamos hablando de ciencias reconstructivas, pero hay que hacerlo con rigor. Esa es un poco la defensa o la perspectiva crítica que estamos planteando. Adriana. Bueno, entonces, pero ¿cuál es el compromiso disciplinar y estatuto epistémico tanto de la historia como de la genealogía? Entonces, la historia se escribe en el campo de las ciencias humanas, reconstructivas e histórico-hermenéuticas, y su objeto de estudio es el pasado humano. Solo será accesible a través de las evidencias como documentos, las huellas como monumentos, documentos, testimonios y vestigos del ayer. El compromiso disciplinar del historiador, ¿cierto? Y del genealogista consiste en vincular el conocimiento crítico con la comprensión de la experiencia humana en el tiempo. Entonces tenemos que revisar cuál es o cómo comprendemos nosotros la experiencia de nuestros antepasados. Esto implica una postura de fidelidad hacia los hechos ocurridos, pero también de responsabilidad y honestidad interpretativa. Historiador y genealogista deben dar sentido al pasado sin traicionar la evidencia. Siempre tenemos que tener en cuenta la evidencia, los documentos. Siguiente. Entonces, seguimos hablando. El estatuto epistémico de la historia se funda en la interacción entre fuentes, interpretación y narración producida bajo las nociones y constructos teóricos del rigor. En esa construcción interviene la hermenéutica, que es el método y labor interpretativa de comprender las motivaciones y significados, pero también la rigurosa crítica de fuentes y la coherencia lógica. La historia y la genealogía verifican, contrastan, triangulan fuentes, contextualizan y argumentan con base en pruebas. Recuerden siempre tener las pruebas. Más allá de las impresiones subjetivas. Su finalidad no es la mera verosimilitud estética que busca la literatura, sino la veracidad racional acerca de lo sucedido y de los hechos y el contexto. Aquí es importante tener en cuenta que si yo soy un novelista, yo escribo con flores, escribo con estética, pero el historiador y lo que tenemos debemos seguirlo bajo los documentos y los hechos que tenemos en la mano. Así como la historia y la genealogía mantienen un equilibrio entre explicación científica y la comprensión narrativa, la historia no es una narración libre al estilo de una novela.
porque el historiador trabaja con hechos documentados y se sujeta a una verdad factual. Sí. Bien. Hay unos criterios de validez ineludibles a los enunciados historiográficos y genealógicos. Cuando hablamos de enunciados historiográficos y genealógicos, estamos hablando de los nuevos enunciados que se construyen a partir de la investigación histórica y genealógica. El objetivo real de la práctica investigativa es construir nuevos enunciados que le aportan a la comunidad académica, que le aportan al mundo del conocimiento, que desocultan los elementos oscuros del pasado. Entonces, ¿qué debe haber para que esos enunciados sean válidos? Uno, correspondencia empírica. ¿Qué significa eso? Que debe ajustarse a las fuentes y evidencias disponibles, sin contradecir los datos verificables. La referencia al hecho real es imprescindible. Esta perspectiva es muy importante porque es la perspectiva que permite reevaluar, que permite recontar, en tanto aparezca nueva evidencia. Esa nueva evidencia reinterpreta lo ya dicho. Por eso, en este horizonte también hay que tener cuidado con tres grandes preguntas que hace la historia y que la debemos hacer todos los investigadores que asumimos una perspectiva reconstructiva del pasado en el horizonte epistémico de las ciencias histórico-hermenéuticas. Y es, ¿qué sucedió realmente? La primera pregunta. Dos, ¿cómo nos la contaron? Es la historiografía. Y tres, ¿cómo la sociedad hoy la pide? ¿Cómo la quieren los niños? ¿Para qué? Para que así tengamos en el presente un recurso cierto, un recurso cognitivo cierto que viene de ir a interrogar el pasado. Es decir, las angustias del presente se resuelven yendo al pasado. La coherencia lógica. La narrativa histórica ha de ser internamente consistente, articulando causas y evidencias de forma no contradictoria. No puede haber contradicciones, tiene que haber una coherencia interior. Consenso racional. La comunidad académica somete las interpretaciones y se somete a interpretación y revisión crítica. Las conclusiones ganan validez cuando resisten al escrutinio de otros historiadores o genealogistas en un diálogo abierto. Esto es comunidad académica. La perspectiva epistémica de Frankfurt, la perspectiva epistémica de validación de enunciados desde la acción comunicativa. No escribimos para nosotros solos, ponemos a juicio de los demás, de los pares, los enunciados para que estos sean válidos. Para eso son estos eventos, entre otras cosas, para que dialogue la comunidad académica. La revisabilidad. Claro que se pueden revisar los enunciados todo el tiempo. Toda afirmación histórica o genealógica debe ser refutable o ajustable frente a una nueva evidencia. Porque no hay palabra de Dios. Debe haber un horizonte sólido en el ámbito de la epistémica, en el ámbito epistémico que soportan las fuentes. La objetividad en la investigación histórica y genealógica no significa una imposible neutralidad absoluta del historiador o genealogista, que como seres humanos siempre tienen una perspectiva, los afecta el tiempo, los afecta su contexto, sino más bien una actitud crítica honesta frente a las fuentes. La crítica honesta frente a las fuentes, eso es sinónimo de honestidad interpretativa, que es un atributo fundamental, ya más que atributo, un principio, honestidad interpretativa. Y aquí, pues, de los viejos, de los bravos, Marc Bloch, Anales en Francia, señalaba en Apología de la Historia que el historiador no puede aspirar a descubrir el pasado tal como fue, en un sentido, sino que su misión es reconstruir de forma inteligible el pasado a partir de las huellas disponibles. Esto significa que la objetividad histórica se parece más a la honestidad intelectual, que como ya dije, traduce también honestidad interpretativa. El pilar central del método histórico es la crítica de fuentes, es donde descansa el oficio del historiador. Toda fuente, sea un texto, un objeto arqueológico, una imagen o un testimonio oral, es un vestigio creado en determinado contexto y con determinada intención. Esto es muy importante porque es que los hechos tienen un contexto
tienen un tiempo, tienen unos valores, tienen un horizonte específico, tienen una época. Los documentos y las fuentes lo mismo. Parte de la lectura interpretativa consiste en reconstruir, visualizar, comprender el contexto de la fuente en paralelo con el contexto del hecho que se está investigando. Adriana. La crítica de fuentes es la piedra angular del oficio del historiador. Entonces, aquí hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Quién produjo esta fuente y en qué contexto? ¿Con qué propósito o público en mente fue creada? ¿Qué dice explícitamente y qué calla? ¿Qué sesgos o puntos de vista refleja? ¿Cómo se relaciona con otras fuentes contemporáneas? Solo a través de este interrogatorio sistemático es posible determinar una autenticidad de la fuente, verificado que no sea falsa o alterada. O sea, siempre hay que verificar las fuentes. Su credibilidad evaluando la competencia y la veracidad del autor original. O sea, hay que saber si la persona quiso arreglar la historia o está siendo veraz con sus documentos o con sus escritos. Y su representatividad estableciendo si ofrece una visión generalizable o excepcional de los hechos. Siguiente. La fiabilidad de un dato histórico es siempre relativa y probabilística. El historiador y el genealogista acumulan evidencias convergentes de distintas procedencias hasta formarse una imagen sólida de los acontecimientos, y los datos son contrastados con la evidencia. Ahí es importante, y es el ejemplo clásico es que todos queremos descender de Carlos Magno, pero no. Esta labor crítica marca la diferencia fundamental entre la historia y la ficción, mientras la literatura o el novelista pueden inventar personajes, tramas, contextos, situaciones al servicio de la verosimilitud o la emoción. El historiador trabaja sobre rastros verificables de lo ocurrido. Entonces ahí, como ejemplo, tenemos los libros históricos que muchas veces inventan situaciones porque están basados en un hecho histórico, pero es una narrativa. En cambio, el historiador debe trabajar sobre los hechos verificables de ese libro que escriba o del documento que presente, el artículo, etc. Siguiente, tú. Bueno, los obstáculos epistemológicos y las taras ideológicas, pues realmente es una misma cosa. El autor, el autor fundamental para trabajar la perspectiva de los obstáculos epistemológicos es Gastón Bachelard. Pero para el caso nuestro y renuncia, el gran obstáculo para el historiador y el genealogista es la ausencia o inaccesibilidad de las fuentes. Digamos que el primer gran obstáculo son las fuentes. Si accede a ellas o no están, o son erradas. Bueno, para hacer la crítica de fuentes se vale de la diplomática, que es un apoyo fundamental también disciplinar para verificar que la fuente sea correcta, digamos que supera el obstáculo. Pero lo peor es cuando la fuente no está o usted no tiene acceso. Eso es amargura para muchos investigadores, angustia existencial, y bueno, intentan subsanar. Es muy complicado, pero de alguna manera se tiene que resolver. También los prejuicios, ideas preconcebidas o hábitos mentales que entorpecen la comprensión objetiva y distorsionan el relato. Entre estos están las llamadas taras ideológicas. La palabra parece ofensiva, pero en realidad no lo es. Es que una tara es aquello que impide que el ejercicio racional se dé. ¿Por qué? Porque la mente se pliega a unos enunciados previos, la mente se pliega a un horizonte mesiánico, a una devoción, cualquier elemento que lo dañe ahí. Entre ellos está el presentismo. El presentismo es muy común y es muy común entre los maestros y entre algunos historiadores empíricos, también genealogistas. El presentismo es una tendencia a juzgar el pasado con categorías y valores del presente, con sensibilidad del presente. Básicamente, valores morales, éticos del presente. Entonces se enfurecen a veces los relatos, entonces ahí aparecen los sectores, que las negritudes, que los indígenas, que bueno, empiezan a hablar de violación de derechos humanos en la colonia, ¿sí? Que hacen anacronismo y presentismo a la vez, porque
esas categorías no existían en cánones del derecho y en los contextos históricos de ese momento. El nacionalismo historiográfico. El nacionalismo historiográfico es la idealización crítica, perdón, de los orígenes de una nación, de la exaltación de sus héroes, de una suerte de chauvinismo poderoso porque es ponerse como en el centro del universo, somos lo máximo, los hombres que construyeron la nación son opónimos, precláridos, prohombres, pero no, ellos también tenían problemas, también tenían debilidades, también cometieron crímenes y eso. Entonces, esa perspectiva nacionalista, chauvinista, es una veda para la historia objetiva, ¿cierto? La ideologización y politización del pasado. Esto es muy, muy recurrente y estamos en una crisis mundial al respecto. Eso lo puedo decir con toda perspectiva crítica, desde la perspectiva Wong, la cultura Wong y la cultura progres, el movimiento progres, se le ha echado mano a la historia como en todos los tiempos para justificar sus proyectos. Entonces, esa ideologización y politización del pasado consiste en convertir la historia en un instrumento de legitimación política presente, legitimar proyectos ideológicos, proyectos mesiánicos y mover a través de un populismo falaz, pues las masas. Bajo este obstáculo se reinterpretan los hechos para justificar una ideología y justificar un proyecto como tal. Entonces, eh, ahí aparece otro elemento, es un empirismo ingenuo. Esto es muy antiguo y aún subsiste. Nosotros creíamos que esto ya poco a poco se va subsanando, pero aún subsiste. Y es que la creencia en que acumular datos brutos, equivale a explicar la historia. Era algo así como lo decían en Anales, el culto al documento. Entonces el académico decía, es que yo tengo el documento y no lo soltaba. Y de hecho eso fue una perspectiva muy complicada porque se perdieron muchos documentos que la gente sacaba de los acervos documentales y ya para la casa, porque ellos creían que teniendo el documento él era el único portador de la verdad. Entonces este obstáculo lleva a coleccionar fechas, nombres y cifras sin un marco teórico o interpretativo, como si los hechos hablaran por sí solos. Aquí es un llamado a que una disciplina tiene tres elementos fundamentales que tiene que desarrollar, digamos, armónicamente. Tiene un objeto de estudio, tiene unas fuentes y unos métodos y tiene un soporte teórico, unos constructos teóricos, una historiografía de respaldo. Es decir, la disciplina no produce conocimientos porque sí, produce conocimientos porque tiene esos tres elementos, que es lo que le configuran validez a un estatuto epistémico: el objeto de estudio, las fuentes y sus métodos y el componente teórico de respaldo. El corpus nocional que respalda la construcción de los enunciados. Ahora, la libre interpretación. Ningún intérprete está libre de prejuicios, ya lo habíamos dicho. Más bien llevamos nuestros prejuicios a la investigación. Pero lejos de renunciar por ello a la verdad, debemos hacer de esos prejuicios razonamientos conscientes y someterlos a crítica, en un diálogo continuo entre nuestras expectativas y la alteridad del pasado. Es decir, ¿qué le preguntamos al pasado? ¿Cuáles son nuestras angustias? ¿Y cómo llenamos realmente ese pasado? En definitiva, hoy entendemos que explicar y comprender en historia son pasos interdependientes. Explicamos mejor cuando entendemos los significados y entendemos mejor cuando explicamos los contextos. Como ya dije antes, contexto de la fuente como contexto de los hechos. Adriana. Explicación comprensiva en historia. El concepto de explicación comprensiva se refiere a ese método integrado propio de la historiografía madura, reconstruir los hechos del pasado desde dentro y desde afuera a la vez. Desde dentro significa adoptar una perspectiva de los actores históricos, cuáles fueron sus motivaciones, los valores, la forma de hablar, la forma de verse en ese momento, en ese espacio histórico, y para comprender por qué actuaron como lo hicieron, o sea, por qué las mujeres actuaban de una manera, por qué los hombres actuaban de otra manera, por qué los nobles actuaban de esta manera y cómo los siervos actuaban de otra. Desde fuera juega el análisis de los hechos como cosas materiales, cosas sin emociones, los números, analizar para explicar. Ahí es importante tener en cuenta que analizamos para explicar y interpretamos para comprender. Cuando el historiador comprende las razones
y emociones de quienes vivieron el hecho, pueden narrarlo de una forma inteligible para el lector y al mismo tiempo inscribe esa narración en una trama explicativa más amplia. Eso se produce como una explicación comprensiva. ¿Vale? La explicación comprensiva en genealogía e historia. Bueno, aquí voy a hacer un llamadito rápido a un autor que por cierto viene de la antropología, de la etnografía más precisamente, que es Clifford Geertz, que él habla de la estructuración posible de un relato robusto, completo, que se llama descripción densa. En inglés le dicen explanation. Esa explicación densa es la fusión entre análisis para explicar el método analítico de fenómenos fácticos con evidencia empírica para explicar y la perspectiva interpretativa, perdón, interpretativa para comprender, correcto. Entonces, si se fusionan los dos, es que aparece una explicación comprensiva. Veamos esto. La biografía contextualizada, por ejemplo. La biografía no es precisamente genealogía, pero recurre tanto a la historia como a la genealogía misma para ver la perspectiva del individuo. También puede hacer historia familiar. Recurre a todos los elementos. ¿Qué debe ser? Entender una vida en el tiempo y bajo el contexto de sus fuentes. También se hace historias de vida. Las historias de vida son extraordinarias para explicar sociedades pequeñas, para historia local, para microhistoria o incluso para las historias de los grandes personajes. Una historia de vida bien contada, bien hecha, puede narrar la historia de la nación misma. La visión etnográfica de la historia familiar y de los individuos en función de su familia. Las historias familiares bien comprendidas permiten visualizar, comprender a profundidad la sociedad en que vivió esa familia, en que vivió ese personaje, en el componente que le corresponde en la trazabilidad o línea del tiempo que reconstruya el horizonte genealógico. La historia cultural explica cambios sociales, viendo cómo la gente común comprendía su mundo y los diferentes elementos, como Adriana lo notó antes. Cada grupo, cada componente o grupo etéreo, cómo va viendo su mundo. Y la historia intelectual, que vincula ideas y acontecimientos. También se hace historia de la ciencia, todo lo que tiene que ver con cómo los seres humanos construyeron y forjaron su desarrollo. Historia comparada, que al explicar diferencias entre sociedades busca comprender sus valores. Esa es una perspectiva muy importante para darle sentido a la posibilidad de una explicación comprensiva del pasado, que tiene componente antropológico, etnográfico, histórico y por supuesto en la profundidad de la historia familiar. Adriana. Porque la historia no puede ser ficción. Grandes historiadores escriben con arte narrativo y grandes novelistas a menudo investigan los contextos históricos para dar verosimilitud a sus obras. La narración histórica está conducida por la conciencia crítica y por el esfuerzo de verdad y concreción de la validez universal. La frontera entre la historia y la ficción, por tanto, radica en el régimen de validez y verdad. La historia opera bajo el imperativo de lo verdadero con la posibilidad siempre abierta de la falsación, en sentido properiano, si nuevas evidencias contradicen esta narrativa. La ficción, en cambio, opera bajo el imperativo de la libertad creativa y responde solo ante sí misma. Aquí tengo un ejemplo clarísimo de esta situación. El ejemplo es el Palacio de Justicia colombiano que hace 40 años fue tomado en una toma guerrillera y el ejército de Colombia pues entró para salvar pues el palacio y las personas que estaban ahí. Después de muchas investigaciones y de un informe interno de la Comisión de la Verdad, este hecho terminó convertido en una falacia, ya que una parte de los actores han tratado de cambiar la percepción de la verdad en favor de una narrativa política, creando una película que ha usado la libertad creativa para ignorar los eventos tal cual sucedieron. Ese es un ejemplo clarísimo de por qué la historia no puede ser ficción. ¿Sigue? Bien, el uso y abuso del pasado. Bueno, yo había dicho antes que
el centro, la propuesta fuerte de esta ponencia es que revisáramos, y por eso hicimos despliegue como teórico de la historia y de la genealogía para ver por qué la historia no puede ser ficción. Porque la historia no se puede, la historia ni la genealogía se pueden tomar licencias del uso artístico, estético del lenguaje. No quiero decir con eso, no queremos decir con eso que es que la historia es una narración lapidaria, terrible, fría, no. También se puede escribir elegante, se puede tener recursos literarios extraordinarios. Lo que no se puede hacer es recurrir a invenciones, a tergiversaciones, y mucho menos a convertir la narración histórica en propaganda, en favor de uno u otro sector de los bloques interpretativos que pueden resultar. Porque como hay grupos de personas, partidos políticos, proyectos políticos e ideológicos comprometidos en el hecho, entonces van a aparecer varias versiones, como en el siglo XIX, que la historia la contaban los liberales de una manera y los conservadores de otra. Eso mismo está pasando en el presente, ahora con mayor beligerancia, que es lo más complicado. Uso y abuso del pasado. El conocimiento sobre el pasado, historia y memoria, puede ser empleado de maneras muy diversas en la vida social y cultural de los pueblos. Los historiadores coinciden en que existen unos usos lícitos, que son legítimos de ese conocimiento histórico, que enriquecen a las sociedades, pero también hay usos ilícitos que deforman la historia con fines espurios, precisamente. Entonces, acá podemos ver estos rápidamente. Unos usos lícitos y legítimos en la historia puede ser los lícitos. Vamos a hacer unos varios. El fortalecimiento de la identidad y la memoria colectiva. La historia, cuando se enseña con rigor, puede proporcionar a un grupo humano un sentido de sus orígenes y de su recorrido común. Aquí puedo echarle mano un poco a la perspectiva pedagógica, incluso acá, a la perspectiva didáctica que teníamos hablando antes. ¿Quién localiza los discursos? Porque la historia no niega la literatura y viceversa. De eso se encarga la didáctica. La didáctica es la que sitúa. El maestro de literatura hace un trabajo y el maestro de ciencias sociales hace otro. Lo mismo cuando reconocemos el valor que tiene la historia en la formación de los seres humanos. La historia es un conocimiento formativo y como conocimiento formativo hace parte de la práctica pedagógica de la enseñanza. ¿Para qué? Para constituir la espiritualidad colectiva. El valor ontológico reside en que constituye o autoconstituye a los seres humanos y no podemos constituir seres humanos con propaganda porque sería desleal con la sociedad misma. Claro, a quien necesita la propaganda para empoderar partidos políticos y proyectos ideológicos o populismo ramplón de estos tiempos, obvio que no le importa ninguna perspectiva ética al respecto. Lo hará, lo hará como mejor le parezca. Adriana. Bueno, entonces, sustentar la educación cívica, una de las cosas que nos puede ayudar es sustentar la educación cívica y la conciencia histórica. En los sistemas educativos, la historia es la maestra de la vida. Conocer el pasado de las instituciones, las luchas sociales, los logros y fracasos de otras épocas es fundamental para formar ciudadanos críticos. Ahí podríamos poner ejemplo toda la lucha del voto femenino a través de los últimos 130 años, 150 años. Fundamentar reivindicaciones sociales o políticas. Los grupos marginados a menudo encuentran en la historia pruebas de injusticias pasadas, como justifican sus demandas actuales de reparación o reconocimiento. Un ejemplo es lo que está sucediendo con la esclavitud en los Estados Unidos y cómo los negros están tratando de reivindicar y pedir pues como que tienen derechos por lo que sucedió en un momento histórico diferente al actual. Contextualizar y comprender problemas actuales, usar el pasado comparativamente. Entonces, hubo inflaciones similares antes, cómo terminaron las pandemias, cómo se manejaron, qué sucedió la última vez que un país sufrió una guerra civil. Es un modelo legítimo de aprender lecciones y al menos de ampliar la comprensión del presente. En este punto hay que tener cierto cuidado. El punto intermedio, que es fundamental, es reivindicar, digamos, reivindicaciones sociales y políticas que se está exagerando. Por el lado de la cultura progres y la cultura Wong también se está exagerando en ese punto. Por ejemplo, en la perspectiva indigenista, que se ha romantizado un poco y hablan de deudas que hay que pagar,
que la sociedad, hay unas deudas históricas. Sobre deudas históricas, pues hemos estado escribiendo algunas cosas, eso toca fibras ideológicas y demás, es un poco complicado, pero los historiadores tenemos que pronunciarnos al respecto, o sea, qué implicaciones o distorsiones genera en el conocimiento histórico cierto el impulso a perspectivas reivindicantes o las llamadas deudas históricas. La verdad, la comunidad de historiadores no está muy clara al respecto, aunque hay historiadores jóvenes que van por ahí también. Eso es muy dado por el lado de la antropología también, hablar de reivindicaciones indigenistas y de grupos de minorías. Hoy en día incluso hay una exageración terrible y está hablándose de dictadura de las minorías, de imposición del poder de las minorías frente a la perspectiva de las mayorías. Entonces ya hay discusión política, ya la ciencia política tiene que intervenir. Pero en lo que tiene que ver con el discurso histórico es tener el cuidado de no ir hacia un lado o hacia el otro, aunque no siempre se puede ser neutral. Para ir terminando, muy rápido, los usos ilícitos, perversos o abusivos de la historia, porque es que como están tan de moda los quisimos traer, y es lo siguiente, la propaganda ideológica como uso partidista de la historia, que consiste en seleccionar o exagerar los hechos históricos para legitimar un poder o una causa actual. Eso en la historia dura lo hicieron los nazis, lo hicieron en China, en todas partes. Por otro lado, también hay un revisionismo malsano o negacionismo histórico. Aquí se engloba la reescritura intencional del pasado para borrar o ocultar episodios incómodos, revoluciones, genocidios, esclavitud, crímenes de Estado, frecuentemente con fines justificativos. Eh, es, hay cualquier cantidad de cosas que se puede hacer. Es que de hecho es un objeto de estudio. La teoría de la historia, la epistemología de la historia, tiene que estudiar y estudia esto, los usos ilícitos. Mire, también se prolifera el negacionismo en forma de conspiracionismo histórico. En Internet, por ejemplo, las teorías que niegan, un ejemplo muy notado es que niegan que el hombre fue a la luna, pero también se usa para negar esclavitudes, para negar dictaduras, para negar genocidios, como la negación que se hace del genocidio turco en Armenia, y así sucesivamente. Aquí no es para leerlo como tal, pero es una imagen que dice, a veces las imágenes dicen más que las palabras. Aquí yo puse las dos cosas, pusimos tanto las palabras como las imágenes, pero es para poder mostrar que el uso y abuso de la historia es objeto de estudio de la filosofía de la historia, de la epistemología de la historia. ¿Por qué? Porque hay categorías específicas. ¿Qué se entiende como uso ilícito del pasado? ¿Qué se entiende como un uso lícito? ¿Cómo definimos un uso lícito y cómo definimos un uso ilícito? Los ejemplos históricos de esos usos ilícitos como de los usos lícitos. Y para el día de hoy, que no los voy a mencionar aquí en la conferencia, pero si tienen la oportunidad los miran, que tenemos ejemplos sumamente complicados, ¿sí? Sabemos que hay que mejorar la enseñanza de la historia. Colombia tiene una historia triste al respecto porque hace 30 años quitaron la enseñanza de la historia y a pesar de una ley nueva que la restauró, aún no puede restaurarse en la práctica pedagógica y debería estarse haciendo. La historia permite valorar el patrimonio, permite fortalecer la espiritualidad colectiva, forjar identidades. Esos son los usos lícitos, pero también hay unos usos complicados. Ahí pusimos de 3 países, el caso de Hugo Chávez, el caso de AMLO, el caso de Colombia, que pues claro. Ahora, en cuanto al patrimonio, mire esto tan extraordinario, una familia campesina mostrando un petroglifo, que es un, un patrimonio, el arte rupestre heredado, y Colombia es todo un país lleno de arte rupestre que genera turismo internacional, que genera turismo científico y cultural. Eso es sumamente valioso y por eso hay que llevar la historia de nuevo a las aulas. Pero también por otro lado, sí, es muy complicado cuando hay maestros ideologizados, maestros sindicalizados, ideologizados. Es muy complicado en las aulas, allá se hace presentismo, allá se hace proselitismo, y entonces hay que mirar que los maestros tienen unos deberes, como los historiadores, de escribir lo que corresponde y de no hacer proselitismo ideológico usando la historia. El ejemplo más notado que tenemos ahora en estos días, que las redes sociales estallan al respecto, es la postura de la Presidenta de México, que como en Colombia están, digamos que configurados como en un mismo horizonte ideológico, piden que se le pida permiso a España. Hay una partecita aquí por ahí que la estaba revisando, que es como que los mexicanos tienen que odiar a España, es un absurdo, que porque allí inició el desastre de México, pues allí se construyó México, es una cosa, pues, hay que contar la historia como pasó.
Entonces a la señora no le contaron que Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán y el Imperio Mexica con el apoyo decidido de 70.000 guerreros tlaxcaltecas, totonecas y tabascos, entre otros, que la caída de Tenochtitlán fue posible gracias a un ejército 99% indígena. Y otra cosa, América hispánica, pues, toda América de hecho, la conquista no hubiese sido posible absolutamente no sin el apoyo decidido de indios de servicio y guerreros indígenas todo el tiempo. Hay cientos de ejemplos al respecto. Entonces, generar esos discursos de odio y generar esos discursos de deudas históricas en una historia mal contada y mal interpretada es muy complicado. Entonces, ahí el historiador está abocado a esas dos discusiones tan poderosas. Es cuando la historia se hace propaganda política y eso está muy, muy álgido en estos tiempos. No solamente en América, también en Europa y en todas partes. ¿Por qué? Porque estamos en un torbellino extraordinario de una cultura woke y de una cultura progres que echó mano a la historia para fortalecer sus discursos. Nos quedan 5 minutos, Silvano. Ya, hay unas consideraciones finales, Adriana, y terminamos. Entonces, pues ya está, ya para terminar, entonces las consideraciones y principios éticos en la construcción y uso de la historia. Honestidad interpretativa como disciplina. Vale tanto para la historia como para la genealogía y todas las disciplinas histórico-hermenéuticas o reconstructivas. Valoración oportuna, legítima y pertinente porque el pasado tiene fuerza legitimadora. Controla el relato de origen e identidad de una sociedad. Quien define su historia define parte de su futuro. Por eso no es extraño que el poder político esté intentando frecuentemente controlar la memoria colectiva. Ya Silvano ha dado los suficientes ejemplos para esa parte. Objetividad de la historia y la genealogía. La historia real suele ser compleja y con zonas oscuras. Los relatos simplificados proporcionan héroes claros y explicaciones fáciles. Además, la identidad nacional, regional, de grupo o familiar busca orgullos y es tentador borrar las culpas. En la genealogía lo vemos todo el tiempo cuando nos avergonzamos del negro, del indígena, del labrador, del zapatero y esperamos siempre ser descendientes de nobles y reyes. Siguiente, ya mostramos nuestras referencias bibliográficas y damos por terminada nuestra charla y agradecemos su atención con la misma. Pues muchísimas gracias, Silvano y Adriana, por esta presentación. Habéis dado ahí un paseo bueno, por cómo debe ser la historia y cómo la deben aplicar los genealogistas, ¿no? Y cómo, bueno, muchas veces se hace un uso ilícito de ella, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, y damos paso al turno de preguntas. Disculpen, es que no me da, estoy desde el celular, no me da para levantar la mano. ¿Puedo hacer la pregunta? Bueno, hazla tú, Marinelli, y luego Ok, María Naranjo. ok, me disculpan, por favor. Silvano, quería hacer esta pregunta. Escuchando la ponencia, me queda la inquietud, o sea, me queda claro que la historia es fundamentada y tiene argumento de alguna manera verificable, ¿cierto? Pero hay una tendencia a escribir genealogía novelada. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tan pertinente o posible es hacerlo siempre y cuando uno tenga las fuentes que se puedan contrastar y puedan ser verificables? Darle un toque distinto a la descripción genealógica. Esa es mi pregunta. Vea, historia y genealogía se pueden escribir muy bien, se pueden escribir y se deben escribir elegantes. Un discurso, incluso como decía Adriana, florido si usted quiere, pero no se separa de sus valores fundamentales, la verificación, la contrastabilidad, el rigor y demás. De hecho, es una condición que escribamos bien, que escribamos alegremente. Nosotros estamos ahora, por ejemplo, ilustrando, nos toca ilustrar, nos toca animar, nos toca recurrir a perspectivas, digamos, de comunicación elegantes. Nos toca ser abstract, muy, muy casi con los términos básicos, que eso pues empobrece el relato como tal, pero tenemos que escribir para todos. Entonces, la perspectiva novelada es una forma elegante, estética y brillante del lenguaje, pero sin apartarse de los atributos fundamentales
Entonces, lo uno no niega lo otro. Yo ya hice un llamado sobre el tema del valor o lo oportuno que es los diálogos interdisciplinares con la pedagogía y con la didáctica específicamente. Y llamo la atención en esto, la didáctica crítico-constructiva, que es una didáctica muy poderosa que viene de Alemania, el autor es Wolfgang Klauke, y él plantea darle un lugar a cada cosa. Entonces, si es un texto genealógico es porque tiene un rigor en esa historia familiar y porque reconstruir una línea en forma poderosa y están ahí las evidencias todo el tiempo. Como mencionó Adriana, yo no voy a echar un rollo ahí que vengo de Carlomagno y no tengo fuentes para sustentarlo. O tengo vacíos largos, o pongo personas a tener hijos después de 150 años para poder amarrar. No, debo tener rigor. Entonces, escribir elegante, escribir bonito, no excluye la objetividad, la seriedad y el buen uso de las fuentes. Y eso mismo le toca al historiador. Como ya decía, hay que escribir para todos. Ah, listo, muchas gracias. Y de parte mía, felicitaciones a todos dos. Fue una ponencia muy, muy ilustrativa y yo creo que para los principiantes como nosotros, o como yo en este caso, va a ser muy bueno tener presente todo lo que nos ha compartido ustedes dos hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Silvano, Sí. bueno, me encantó esta charla porque es diferente también a todas las que tradicionalmente ve uno y escucha uno en genealogía y porque tocan temas que realmente deben hacernos reflexionar para aplicarlos, ¿sí? Mm, Uno muchas veces pensaría que, así como en las publicaciones científicas, que se coloca o se aclara para quien lee el artículo si se presentan o no sesgos, ¿sí? De pronto una opción también puede ser decir, vea, yo tengo este sesgo y presento las cosas desde esta perspectiva, ¿no? Pero más allá de eso, me pregunto, y a ver qué opinas, es de qué manera, y de acuerdo con todo lo expresado en la charla, podría enriquecerse la publicación de artículos y de libros de genealogía, porque tradicionalmente son una colección de datos, ¿sí? Y además volúmenes grandes, son muchas páginas cuando busca un libro de genealogía, a veces poco contextualizadas, a veces sin esas referencias históricas, archivísticas, que le pueden dar un contexto a algún dato, ¿sí? Pero ¿de qué manera te imaginarías un libro de genealogía en donde se pudiera aplicar esa visión que presentas y esos contextos? Ah, en la experiencia de lo que me piden cuando escribo todo el tiempo, porque pues yo doy conferencias y escribo, formo maestros, entonces siempre le pregunto, esas preguntas como la tuya son inmensamente repetidas, porque recurrentes. Ujú, ¿Cómo hago esto? ¿De qué manera lo hago? Yo quiero cambiar, o sea, ¿cómo hago? Entonces, mm, lo que yo he podido ver en la experiencia de trabajo en escritura es que hay que escribir sí en función de la disciplina, pero hay que escribir en función del lector. Escribimos pensando en la mente del otro. Así como el maestro sí, enseña desde la mente de quien aprende, sí me hago entender en la frase, el maestro sí, debe sí, enseñar desde la mente de quien aprende. O sea, el maestro debe mm, enseñar desde la sí, perspectiva del niño o del estudiante, ¿sí? Por mm, eso no le decimos, por eso al estudiante no le decimos alumno ahora, le decimos estudiante, porque él también tiene su propia luz. Y por eso tenemos, alumno significa sin luz, ¿sí? Pero no, él tiene luz, él trae luz de la casa, él tiene su propia luz. Entonces el maestro trabaja en función de eso. Pues al historiador, y sí que es cierto, al genealogista, pues esto, nos toca escribir mejor la historia. ¿Qué nos han pedido? Nos han pedido que ilustremos, nos han pedido que animemos, nos han pedido que le bajemos a las categorías epistémicas de las categorías, sino que hagamos un discurso amigable. Yo soy, la verdad, no muy feliz leyendo genealogía. La leo porque está conectada con mi oficio, está conectada con mi objeto de estudio, y sí, pero es terrible. Y tuve un gran amigo genealogista que fue el doctor Rafael Eduardo Ángel aquí en el norte de Santander, en Pamplona, en Cúcuta, y él escribió muchísimas. Y yo se las publicaba en una revista, yo dirigía la revista de la Academia de Historia, y yo se las publicaba, y yo decía, pues, mucha leer esta vaina muy tenaz. Hoy sé que eso hay que ilustrarlo, imagínense usted, como son líneas tan largas, ustedes escriben en la larga duración, entonces
Hombre, el contexto de cada fuente, el contexto de cada personaje en su momento histórico. Entonces hay que incorporar imágenes, hay que ilustrar, si quieren con inteligencia artificial ahora, que ya es lícito hacerlo, siempre y cuando sea el discurso el que gobierne, ¿no? No la inteligencia la que gobierna, sino el discurso que usted pone, lo que usted le pregunta, lo que usted le pide. Y entonces, como las imágenes que nos presentó el compañero del Perú, que trabajó con imágenes para decir, bueno, el relato tiene que llevar buenas imágenes. Entonces, mire, la solución sí ha sido esa, en la práctica. Me tocó contratar un equipo de ilustradores para hacer un libro para maestros. Y ahora los maestros llevan consigo el libro, detrás una página web donde tienen la guía del maestro y demás. Y los niños son felices porque hay una perspectiva didáctica de que cada momento tenga un valor y tenga un contexto. Entonces, yo sí espero leer genealogía que venga ilustradita, que venga con los contextos de cada momento histórico, con los cambios, porque ¿qué es la historia? ¿Cómo qué es la genealogía? Es la expresión narrativa del cambio. Es un continuum y sus cambios. Entonces, como es un continuum y sus cambios, ¿usted qué debe hacer? Pues escriba en función de ese continuum y de esos cambios. Y esos listonones terribles de que fulanito dijo sutanito, parecito tuvo tal hijo y se casó con sutanita, ahí para abajo eso es terrible. No, póngale contexto a las personas, métale sustancia, métale sangre, métale sentimiento, métale lo que quiera. Y lo que nos piden hoy, ilustre, anime y haga todo lo que sea necesario. Gracias. Mm. Bueno, pues nos queda 4 minutos para una última pregunta. Juan Carlos González Arango tiene la mano levantada, así que es tu turno. Gracias, Mariano. Bueno, no, pues primero, como siempre, agradecerles a Silvano y a Adriana por una excelente charla que pues para mí es demasiado pertinente en este momento. Y es algo que yo, por ejemplo, he inculcado mucho en mis compañeros. Marianelli también, pues, le puede dar fe de que yo he sido muy enfático en que uno debe tener muy claro los contextos históricos cuando uno va a hacer genealogía, porque nos ayuda a entender esos comportamientos y a entender la sociedad en la que crecieron nuestros ancestros. Y evitamos hacer esos juicios, ¿cierto? Evitamos entrar en el presentismo, en el anacronismo, que muchas veces también hace que nos avergoncemos de nuestras familias, ¿cierto? Como decía Adriana en algún momento en la exposición. Y sí tengo es como una pregunta con respecto a, digamos, al inicio, en la parte de la crítica de fuentes, cómo hacer o cómo lograr no caer en ataques ad hominem, ¿cierto? Cuando estamos haciendo la crítica de fuentes, porque ahí se hablaba pues de que también había que entender a la persona que escribía, el contexto en que escribió, la ideología por la que pertenecía, digamos porque también encontramos buenos historiadores a pesar de que perteneciesen a alguna ideología o algo. O sea, cómo evitar caer en un ataque ad hominem al hombre cuando uno hace esa crítica de fuentes. Muchas gracias. Juan Carlos, ese es un tema espectacular. La falacia ad hominem se le está dando el uso más complicado en estos días, porque entonces hay una persona en Colombia que está sufriendo eso muchísimo, que usted lo puede, es un constitucionalista internacional que dicta clase en todas las universidades de Europa, Estados Unidos, que es el doctor Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona, que fue asesinado en el Palacio de Justicia. Hay un sector de la política y eso que quiere que exonerar al M-19, cuando el M-19 fue quien provocó el holocausto, y ellos, a través de la Comisión de la Verdad, que la citamos en la conferencia, dicen, demuestran con documentos, demuestran con un peritazgo extraordinario, demuestran con investigación, incluso con inteligencia artificial, con apoyo de los Estados Unidos, el FBI estuvo aquí estudiando el tema, demuestran que al, que al que al magistrado Manuel Gaona lo asesinó el M-19, que incluso con nombre propio dice quién le disparó, a qué horas y cómo. Entonces, por un lado, quieren exonerar eso, por otro lado, hacen una película para mover el tema, lo citó Adriana, ¿sí? Pero cuando sale el constitucionalista que hizo el trabajo historiográfico,
que se llevaron años haciendo la reconstrucción, que leyeron 15.000 folios de la Comisión de la Verdad, cuando sale a hacer la contradicción de los enunciados, y uno dice, ah, no, pero es que este es un Coca-Cola que está en Europa, es que si ni siquiera vive en Colombia. O sea, lo atacan a la persona. ¿Qué es la falacia ad hominem? La falacia ad hominem es atacar la persona, pero no el argumento. Y está de moda total hoy atacar la persona en un argumento. Entonces, genealogistas e historiadores, ¿qué tenemos que hacer? Los discursos sustentados con fuentes. Nosotros vamos a los hechos. Y si hay una discusión intersubjetiva, si hay que contradecir enunciados, pues contradecimos el enunciado, pero no a la persona. Ese sí, tenaz. ¿Cómo hacer para avanzar nosotros en eso? O sea, ¿qué le toca a los genealogistas, a los historiadores? Porque todo el mundo nos ataca, pero nos ataca como a lo personal, no al enunciado. ¿Sí? Y hoy, ¿qué queremos nosotros? La propuesta con Adriana, ¿cuál es? Que vamos a reivindicar nuestros enunciados, nuestro oficio, el oficio del historiador, el oficio del genealogista, el carácter disciplinar. Por eso hoy estoy muy feliz escuchando a Mariano que la escuela, ¿qué va a significar la escuela? La escuela significa darle estatuto epistémico a la genealogía, reivindicar la creación, formar personas que detrás van haciendo cosas, pero por ahí derecho los escritos, ir escribiendo lo que hay que hacer con rigor, al mismo tiempo escribir bien y claro, argumentar es lo fundamental. ¿Sí? También hay otro, la mentira. La mentira es, sí, como tal. Silvano, Bueno, tenemos que cortar ya, lo siento. listo. Nos Qué pena. esperan en la sala 1 para la mesa redonda, bajo el título La instrucción genealógica en la actualidad. Así que bueno, les invito a todos a Bueno, moverse a la sala 1. Muchísimas gracias Silvano y Adriana por esta estupenda charla que sin duda el debate daría para otra hora más y aún no acabaríamos. Pero tenemos que ceñirnos al horario y bueno, ya nos están esperando allí en la sala 1. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes bueno, por felicidades. atender a nuestra charla. Uno se vaya